Hola queridos amigos de Acuario, bienvenidos a la Lía Astral Tarot para mejorar tu vida. Estamos aquí en tu horóscopo del mes de mayo. Bueno, vamos a comenzar con tu lectura y te recuerdo que cuando te suscribes apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Hoy el arcángel Metatrón te dice lo siguiente: hoy renueva energías. Te invito a renovar y aumentar tu energía, a reanimarte para continuar con tu maravillosa vida. Incluso en esta época de cambios y alineaciones energéticas puedo asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. Mira que es un mensaje bien bonito porque te está diciendo que si realmente necesitas ayuda con todos esos cambios, si te sientes muy cansado o cansada, puedes pedir asistencia a tus guías espirituales. Quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios lo siguiente: hoy se renuevan mis fuerzas. Sí, porque cuando tú comienzas a hacer esos decretos, estas afirmaciones día a día, pues tu vibración se eleva, se mueven muchas cosas en el plano astral y esto se ve reflejado en el plano material. Bueno, veamos ahora la lectura es general, toma lo que te resuena, el resto suéltalo al universo, no te cargues. Y hoy la lectura tiene 3 partes. Primero vamos a ver qué debes trabajar espiritualmente y en cuestión de energías en el mes de mayo. Luego vemos dinero o economía y luego vamos a ver amor. Bueno, mira que en cuanto a energías te dice: harás contacto con lo absoluto. Esto es un mensaje bien importante porque esto nos habla acerca de procesos espirituales, pero son profundos. Entonces nos habla acerca de conexión realmente con Dios, con la fuente, a través de la meditación o de la oración, o a través de medicina sagrada, de lo que ustedes pues no sé, utilicen en su vida. Nos habla de que este es un mes donde debemos perseverar en espiritualidad para poder como hacer contacto realmente con esta parte espiritual. Esto nos habla mucho acerca de este paso, como de esta trascendencia a cuarta densidad que estamos viviendo y pues a trabajar como en ello. La segunda carta te dice: renacerás de lo antiguo. No sé, pero siento que algunos de ustedes tienen como pendientes sesiones como de Reiki kármico o resolver situaciones de vidas pasadas. Mira que acá te dice: busca la armonía cósmica. Definitivamente sí. Yo les recomendaría que así sean sueños, o sea, ustedes pidan que se les revele qué son las cuestiones pendientes que tienen que resolver relacionado a Reiki kármico para poder avanzar en ciertas lecciones en esta vida. Mayo es un mes importantísimo para ello, para que trabajen en estas cosas que les estoy diciendo. Si conocen un terapeuta que les pueda ayudar, pues súper bien, y si no, pues busquen meditaciones o información al respecto. Pasamos ahora a la parte de economía para el mes de mayo y te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bueno, nos aparece la carta de los serafines, amor puro y elevado, y esto nos habla de que eres una persona muy leal, con un corazón muy bondadoso, diseñado siempre para hacer el bien. Y pues esto tiene que ser algo como que en mayo siga su mismo curso, ¿sí? Que actúes con esa nobleza, lógicamente con inteligencia, pero sí que actúes como con la nobleza pertinente, ¿sí? Y con ese corazón puro. Vamos a ver por qué te lo dicen. Veamos primero números de la suerte en estos días. Número 15, número 52
y el número 42. Días importantes en mayo, el 6, el 7 y el 15. Claves para situaciones de economía, estudios o trabajo. Veamos qué se podría estar viniendo en este mes. Bueno, esto me habla acerca de que estas dos cartas, de que algunos de ustedes tienen procesos legales, contratos, procesos disciplinarios. Sí, ustedes van a recibir durante este mes de mayo algún tipo de notificación o de comunicado al respecto y afortunadamente va a ser favorable. Sí, es como karma balanceándose a favor de ustedes, precisamente porque siempre tienen como esa actitud de lealtad, de bondad. Entonces digamos que llega una especie de dharma a esta situación. Estén muy pendientes pues como de cartas, notificaciones, emails, porque sí, es importante también. Mira que esto me dice que a través de esa notificación vas a encontrar una solución a un problema a través de muchos desvelos, o sea, luego de muchos desvelos. Entonces es bien importante, como te digo, que estés pendiente como a tus redes sociales. Podría ser que también como este mensaje te lo entreguen a través de como de otra persona, un desconocido, pero que viene viene con buenas intenciones. Entonces no vayas a actuar como con desconfianza. Siento que podría ser una persona que va a ser como utilizada por tus guías para poderte ayudar con este proceso legal, este contrato, esta licitación. Bueno, aquí son como documentos, entonces no te vayas a entrar como con esa actitud de desconfianza netamente. Bueno, pasamos ahora a tu parte sentimental y te invito a suscribirte y activar la campanita. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Iniciales importantes: la G, la M o W, la C, la D y ya te digo la E. Puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. Signos importantes en el amor: Virgo, Escorpio, Sagitario, Libra y Aries. Recuerda que puede ser el signo solar, es decir, el del cumpleaños, o el ascendente, o el Venus o el lunar de esa persona. Si quieres saber de parejas y conexiones por separado y solteros por separado, ve al especial amor. Bueno, lo que la carta de la emperatriz nos quiere decir en este mes es que tu energía va a estar súper atractiva, o sea, súper arrolladora. Recuerden que la emperatriz, a diferencia de la suma sacerdotisa, es todo lo externo, todo lo que genera como pasión, deseo en las demás personas. Entonces siento que vas a estar con mucha fuerza, como con un sex appeal súper grande. Te vas a sentir en mayo como muy empoderado en esta parte sentimental, atrayendo como a tu vida realmente personas que valen la pena, o si ya estás en pareja, como teniendo la relación que realmente mereces. Y esto me habla que es porque vas a hacer un cambio, o sea, tú estás como a la puerta de hacer un cambio, de hacer un cierre, porque sale la carta de la muerte. De hecho sale como carta central en la lectura y me dice que vas a estar dejando muchas cosas atrás, por fin, inseguridades, miedos, heridas no sanadas, ¿sí? Entonces pues quiero que te enfoques como en ello, ¿no? Como en este cambio que tú sabes que tienes que hacer para poder como, no sé, atraer realmente lo que tú deseas. Me dice que algo que tienes que cambiar y que mejorar, o a lo que también darle como este cierre, esta muerte, es el hecho de tener demasiada ansiedad por estos temas sentimentales.
Yo te veo que tú básicamente eres quien va a tener el control en esta parte, tanto si estás como en relación, como si vas a conocer a alguien. Y siento que eres una persona como a quien recuerdan con mucha nostalgia, con mucha pasión, pero siempre dejas bonitos recuerdos. Entonces no te preocupes, no actúes con tanta inseguridad. O sea, realmente tú eres alguien que deja huella. Y en ese mismo sentido debes vibrar con esa seguridad, ¿no? Pero mayo va a ser un mes, o sea, de energía súper arrolladora, de que tú vas a tener el control. Piensa en el aquí y en el ahora, te dice la carta de el oráculo. Quiero que te quedes en la meditación para traer paz, amor, abundancia a tu vida y que luego vayas a tu ascendente y si no le conoces que vayas a Piscis. Te quiero mucho, Dios te bendiga, recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like y dejarnos un comentario, compartir este video. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario.
porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.